hay que nos dar como un breve contexto del porqué. Bueno, hablamos de lo que fue la salida y por supuesto la entrada salida del siglo XIX y la entrada del siglo XX. Sí, en aquel entonces el poder que tenían los terratenientes en los municipios del Tolima, el Cauca, el Nariño, entre muchos otros, en cuanto a material terrenal, era tan sumamente poderosos que tenían que de alguna manera realizaban acciones coactivas con el fin de que nadie tuviera la posibilidad de quitarles lo que para ellos, a través de cédulas reales, podían sacar su fruto, así mismo de manera enriquecerse en términos capitalistas, se pudiera decir. Lo que intentaban lograr ellos era de alguna manera cercenar lo que posteriormente se les convirtió en un problema al utilizar a los terrasgueros o terrajeros, que eran los indios o los indígenas en aquella época en Colombia, ya en la entrada prácticamente del año 1880, que fue cuando nace Manuel Quintín Lame, el creador del grupo del movimiento armado Quintín Lame, a lo que fue ya su recorrido. Pues, este fue el impulsador de este grupo indígena, caracterizado porque es el único grupo indígena que en ese momento hubo aquí en Latinoamérica. Con la entrada de Manuel Quintín Lame, pues antes de crearse lo que se conoció como el Cabildo de Ortega y bueno, por lo que fue la creación del Cabildo de Ortega, Manuel Quintín Lame creó como tal el movimiento. Manuel Quintín Lame venía del claro estado de familias indígenas, venía de alguna manera ligado a los abusos y por supuesto a lo que era el poder que tenían sobre él y sobre sus familias, y claro estaba sobre los suyos en ese entonces. Manuel Quintín Lame nunca tuvo un alma mater, se puede decir así. El alma mater como fue su propia conciencia, fue como estaba marcado en el manuscrito del cual nos apoyamos en esta revisión, obviamente muchos de los que encontramos, en el pensamiento del indio que se crea en las selvas colombianas, el cual expone el por qué crea este grupo, de lo cual lo iremos desenvolviendo poco a poco. Con la entrada de los términos de terrasgueros, que eran aquellos indios a quienes tenían que pagar por terrajes al crear parcelas dentro de las haciendas, es decir, o sea, ellos eran utilizados para hacer crecer las proporciones ricas dentro de las haciendas de los terratenientes, y que posteriormente tenían usted que pagar, y lo único que usted tenía ahí era una vida mísera donde solamente podía comer y dormir. Manuel Quintín Lame usa eso ya como el cese del poder, inmediatamente arremete contra ello, pero no de una manera no tan revolucionaria, sino obviamente se creó como yo, a través de la defensa obviamente de mis tierras, y que por supuesto para los derechos indígenas voy a vencer lo que se creería en ese momento imposible. Bueno, pues ya lo que entró inicia Manuel Quintín Lame a través de ciertos términos, de los cuales pues pretendo citar algunos, crea el movimiento armado Quintín Lame bajo la defensa de las parcialidades y la oposición militante, bajo las leyes de la división y la repartición de las mismas, las cuales pues obviamente desencadenó todo lo que era de que la tierra tenía que ser de libre, ¿sí? Era se puede decir lo simbólico y lo esencial, que venía incluso ya de las colonias españolas, que era la idea. La consolidación del cabildo indígena como centro de autoridad de base de la organización, era lo que mencionaba cuando llega en vigor el Cabildo de Ortega, ¿sí? Donde Manuel Quintín Lame escoge sus mejores 12 postores con el fin de ya lo que fue trazar la campaña. Recuperación de tierras perdidas a manos de los terratenientes, desconociendo todos los títulos que no se basaron en ellas. Con la llegada del movimiento Quintín Lame, y por supuesto cuando se empezó a extender a lo largo de los años, creo que aproximadamente entre los años 10, 17 hasta 39, cuando publica el manuscrito como tal, Manuel Quintín Lame motivaba a las clases indígenas a no permitirles a los terratenientes utilizar más el terraje, que para ellos les hacía entender que eso es suyo, usted no se lo da a alguien que por tener un poder más allá de lo que usted cree, pues ellos podrán tener, o sea, de alguna manera el poder económico e incluso el poder adulto, pero usted tiene el pensamiento, aproveche ese pensamiento. Liberación de los terrasgueros mediante la obligación a pagar terraje de cualquier tributo personal. Eso era lo que estaba mencionando, valga la redundancia.
la libertad que debería tener los grupos indígenas al tomar decisiones, con el fin de que los terratenientes no atribuyeran más a las tierras de ellos en los municipios de Cauca, de Tolima y por supuesto en Neiva, donde el grupo armado Quintín-Lame nunca quiso de alguna manera sobrepasar los límites contra las personas, ni más faltaba. Ellos lo que decían era una lucha que vulneraba sus derechos. Y por último, la afirmación de los valores culturales indígenas y rechazo a la discriminación social y cultural que son sometidos los indios colombianos. Ahí fue, bueno, ya cuando él llega a los municipios de Tinte, Población, Belarcasa y San Antonio, y ya lo que fue su campaña general. Bueno, complementando algunas otras cosas de lo que estaba diciendo Juan David, el grupo Movimiento Indígena Armado Quintín-Lame nace de la presión de los movimientos políticos y de la llegada de los españoles a Colombia. Los españoles, a través de unas personas que se llamaban terratenientes, eran los que abusaban, apoderándose de las tierras de los indígenas. Esto obligó a que este señor Manuel Quintín-Lame y un grupo de indígenas, como se ve en la imagen, decidieran formar un movimiento. Inicialmente no era armado, era un movimiento de ideas políticas para defender sus derechos del abuso de los españoles, de que no les quitaran la tierra. Entonces, pero digamos que esto con el tiempo, hacia finales del siglo, hacia comienzos de 1900, tomaron la decisión de armarse porque pues el gobierno, el Estado colombiano nunca cumplió digamos, las peticiones a las cuales ellos peleaban. Manuel Quintín-Lame, digamos, después de organizar asentamientos o cabildos indígenas armados en gran parte de Colombia, en el Huila, en el Tolima, en el Cauca, el Cauca fue el departamento donde tuvo los asentamientos más importantes, los cabildos más grandes. En ese lugar de Colombia tuvo la presión del ejército colombiano y fue detenido alrededor de 108 veces. Estuvo en la cárcel, causa que lo obligó, digamos, en estas reclusiones a aprender de leyes. Algunos compañeros de él lo apoyaron, pues, para que, digamos, en defensa de los derechos, leyera libros en los cuales se esbozaban algunos artículos que defendían a los indígenas de Colombia. Digamos que desde muy chico, un poco más atrás de la historia de él, prestó servicio militar en Panamá y fue llevado a la guerra, combatió en la guerra de los 1000 días. Digamos que de allí posiblemente surgió la idea de digamos, volvió al país y le surgió la idea de apoyar a sus grupos, sus colegas, bueno, sus coterráneos indígenas, para defender las tierras. Bueno, complementando un poco acerca de lo que sería el apoderamiento de esas tierras, los del Quintín-Lame, hay una relación clara entre lo que es la Iglesia Católica y lo que es el movimiento conservador, sobre todo en el Cauca. ¿Qué pasa? La Iglesia siempre ha sido o tiene una ideología terrateniente. El conservatismo, al unirse a ese dogma católico, pues tiende al apoderamiento de las tierras y a la violentación de los derechos de este grupo cultural que ha sido uno de los más importantes en toda la historia de Colombia. Bueno, pues ya en la llegada del año 1939 fue cuando nos hizo la investigación. Resulta que Manuel Quintín-Lame ya había ganado más poder de lo que se creía, puesto que sublevó todas las clases y los grupos indígenas en varios de los municipios de Colombia, más exactamente,
Y claro está ya con la, ahora sí ya le tengo bien, con la consolidación del censo indígena que fundó Manuel Quintilame y los resguardos de Ortega y Chaparral, ya se tenía pre que la lucha de alguna manera ya se tenía ganada. Más sin embargo, el problema como tal entró en vigor cuando Manuel Quintilame pensó que ellos, los terratenientes, no podían hacer lo mismo que hicieron los españoles con la reconquista, que no podían llegar otra vez a ser más armados, no podían aprovechar los problemas internos que había obviamente dentro de lo que es de alguna manera motivar la libertad de eso y por supuesto la búsqueda de los derechos y claro está de la libertad de tierras, cosa que los terratenientes llegan posteriormente en el año 1942 y vuelven a arrebatarle nuevamente esas tierras a los indígenas. ¿De qué manera? Llegan en grupos más amplios y cuando llegan en esos grupos más amplios de alguna manera empiezan a causar masacres tan extendidas, tan estremecedoras que Manuel Quintilame, y claro está que me salió una idea muy importante, Manuel Quintilame paró más de 2 veces a la cárcel, una paró por rendición y otra paró por traición, de las cuales obligaron de alguna manera a ablandaron a los grupos indígenas de que les dijeran cómo era su paradero como tal. Pero como decía muy bien que Manuel Quintilame estaba en una parte, pero sin embargo no se sabía dónde estaba, ya que él de alguna manera nunca tuvo miedo en sí de lo que le pudiera pasar a él, pero de que su lucha sí hubiera sido en vano. Eso es lo que la esencia de lo cual nos basamos en ese otro aspecto sobre el tema de Manuel Quintilame es que a los indígenas en Colombia los tildan de vagabundos y pelean sin ninguna justificación. Él se acogió a la ley 89 de 1984, donde este decreto permitía pelear por la salvaguardia del nombre y de las tierras de los indígenas. Bueno, nuestra hipótesis, la hipótesis de preguntarnos si ese movimiento armado Quintilame, lo que hizo Manuel Quintilame, tuvo alguna repercusión en el estado actual de los grupos indígenas de hoy. Y pues nuestra conclusión, nuestra respuesta a eso fue que realmente no. Murió el cabildo y murió el grupo y murieron las ideas. De pronto, lo hablábamos ahorita con Juan. Por ese tiempo, o no sé si ahorita, hay un frente de las FARC que se llamó Quintilame. Quería con eso como... En honor a los... No, sí, y lo tuvieron con la ideología de ¿qué? De agrupar personal, campesinos y indígenas, pero realmente las ideologías políticas que tuvieron no se ven actualmente. Por otra parte, los indígenas actualmente son el grupo cultural más violentado tanto por grupos guerrilleros como por el mismo Estado. Por debajo de ese grupo cultural que es una identidad colombiana. Hay algo que es de alguna manera olvidemos, y es que otra de las razones por las cuales el movimiento cayó en el año 1939 fue porque no fue reconocido por estancias legales. ¿Sí? De alguna manera, pues sacando otros detalles de lo que decía Camilo, si para ese entonces la iglesia no era válida, una lucha por lo cual se impulsaron, claro está, derechos, tierras y por supuesto valores simbólicos y culturales que para los indígenas eran sumamente importantes, de lo cual nunca, algo que también destaqué es que ellos no motivaban ni siquiera las armas de fuego, todo era como tal, éramos hecho a mano, porque fue el día que ellos, o sea que como valga la redundancia, ellos solamente tenían que usar la fuerza cuando sus derechos se vieran seriamente vulnerados. Y claro está, cuando ya en ese entonces en estos departamentos se ponen a la cabeza pues otros dirigentes, se dan cuenta que esta lucha lo único que está haciendo de alguna manera es segregar y así impulsar otras luchas raciales con el fin de sacar sus frutos socioeconómicos, ¿sí? Y por supuesto motivar grupos que en aquel entonces son lo que empezaron a motivarse, como se les dice, al margen de la ley. Y Manuel Quintilame siempre contuvo los ideales de que el blanco solamente tiene de por sí la idea de que el poderío, se le puede llamar económico,
el poderío brutal, que por encima de que los indígenas no tuvieran, o no fueran seres pensantes en ese tiempo, solo los veían como unos poderes endiecidos. Fue gracias al impulso, por supuesto, motivado que Manuel Quintín Lame a través daba de conferencias, habladurías y claro está, frases que plasmaba desde sus obras, y seguido a ello lo que fue ya todo el movimiento hasta ya su muerte, que fue en el año 1967 y que quedó al mando José Alfredo, bueno, también la persona quien siempre lo acompañó en su lucha. Pues inmediatamente fue cuando los indígenas se preguntaban si finalmente esto valdría la pena más como una lucha para sacar provecho socioeconómico que finalmente necesitaban de todos modos para su supervivencia, o finalmente se conservaba la ideología y por supuesto el pensamiento por el que Manuel Quintín Lame fundó eso. Sí, ¿verdad? Lo que queríamos nosotros era ganar la posibilidad de que nosotros, el Estado colombiano, nos reconociera. Y así fue cuando ya que concluyó la llegada a la Asamblea Nacional Constituyente, que terminó todo. La Constitución de 1991, Quintín Lame pudo, digamos, meter, o que le apoyaran un decreto, aprobar un decreto en el que legalmente se aprobara la restitución de tierras para los indígenas en Colombia. A mediados del siglo XX se recuperaron más de 10.600 hectáreas de tierra que fueron devueltas a los campesinos gracias a la lucha armada que pues emprendió este líder campesino, que lo tildaban de guerrillero, pero que pues gracias a la defensa de los derechos solo era movimiento armado. Finalmente, como dato curioso, Manuel Quintín Lame, pues digamos que llegó al pico de su vida, siendo importante, pero como todo, declinó, finalmente vivió en el municipio de Ortega y falleció allí a la edad de 69 años. Sus vecinos y los amigos lo veían como una persona ya débil, sin pensamientos, y digamos que está enterrado en la vereda El Aucheuco, en límites, en los cerros de Ortega, en el Cauca, y pues digamos que personas o campesinos de la región y de Colombia lo visitan en honor pues a su lucha armada. Está ubicado el sitio de su peregrinaje a 40 minutos del casco urbano de esta población. Fue un gran reconocimiento que se le hizo a este líder, el campesino más, y no se dejan despojar de sus tierras. El gobierno últimamente, según los indígenas, pelea porque el gobierno actual también está violentando de sus tierras y los despoja. Ustedes se han dado cuenta últimamente que hay enfrentamientos en el Cauca, que son unas tierras, eso ha venido por años, los enfrentamientos con los grupos indígenas, y es lo mismo, pelean por sus tierras, y el gobierno pues lo único que hace es sacarlos a la fuerza. Esa es la conclusión de nuestra hipótesis. Puede que en el libreto o en la Constitución esté planteado respetar los derechos de los indígenas, pero realmente no es así. No se está pidiendo. Ni por parte del Estado, que es quien tiene que defenderlos, ni por parte de los guerrilleros que... No, porque en aquel entonces nunca el gobierno Quintín Lame tuvo apoyo de ella, porque ellos no fundaron la idea de que no buscaban de alguna manera suplantar, por supuesto, algún poder y de alguna manera incrementar terror, sino solo únicamente luchar por lo que era considerado simbólicamente en ese momento como lo que era perteneciente siempre de los indios, desde la época colonial hasta lo que ellos de alguna manera siguen peleando hoy en día. Muchachos,